Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Bien? El objetivo de la clase es reconocer los cambios físicos y químicos en nuestro entorno y comprender en qué se caracterizan cada uno de ellos. Primero, para comprender esto tenemos que entender que existen cambios en la materia. Y en sí, esos cambios van a ser los físicos y los químicos. Por ejemplo, tenemos acá una imagen donde dice no más incendios forestales, ¿cierto? Prevenir es nuestra responsabilidad. Y acá, en esta misma imagen, tenemos que ya están ocurriendo algunos cambios físicos y algunos cambios químicos. Por ejemplo, en la combustión que está ocurriendo acá en el incendio de este árbol, la madera está combustionando, ¿cierto? Está entrando en contacto con el oxígeno y de esta manera está ocurriendo un cambio químico, pues el árbol, producto del fuego, de la reacción química que está ocurriendo acá, de la combustión, no va a volver a ser el mismo árbol que era. Tenemos igual que el agua que este bombero está arrojando para apagar el incendio, parte de esa agua, al acercarse al calor que emite el incendio, parte de esa agua también se evapora. ¿Ya? Y esa evaporación también ahí tenemos otro cambio. Sería un cambio físico. Bien. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente una situación como esta? Por ejemplo, como esta, en donde tenemos un incendio forestal, ¿qué consecuencias podría tener para el medio ambiente? ¿Serían favorables o desfavorables? Desfavorables, ¿cierto? Porque producimos igual, recordemos que la combustión genera monóxido de carbono, que es un gas contaminante de la atmósfera. ¿Ya? ¿Qué relación existe entre el tema del afiche y los cambios que experimenta la materia? Son lo que les mencioné recién, ¿cierto? Podemos ver acá un cambio químico presente, que es el de la combustión de este árbol al estarse quemando, al estarse incendiando. Un cambio físico, donde el agua que se está arrojando al fuego para poder apagarlo, parte de ella, no toda, ¿cierto? Pero alguna parte de ella se va a evaporar y produciéndose un cambio de estado desde agua líquida a agua gaseosa. Por lo tanto, tendríamos un cambio físico. Toda la materia está en permanente cambio y nada permanece invariable. Algunos ocurren de manera natural, como el cambio de color en las hojas, y otros son causados por las personas, como los incendios forestales. Los cambios que experimentan la materia pueden ser físicos o químicos. ¿Ya? Por eso teníamos acá cambios físicos o químicos. ¿Qué son esos cambios, cierto? ¿Y qué diferencias existen? ¿Y cuáles serían los ejemplos respecto de ellos? Todo eso es lo que vamos a ver hoy día. Cambios físicos. Los cambios físicos entonces van a ser transformaciones que alteran solamente el aspecto de la materia, pero no su composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas. ¿Ya? Los átomos, las partículas que forman parte de esa materia, no tienen ningún tipo de cambio. Cuando hablamos de variación hablamos de cambio. No hay cambios en esas partículas, en los átomos que forman a esa materia. Solamente hay un cambio de aspecto, un cambio superficial o un cambio más bien dicho, en este caso sería un cambio de estado, que conforman un cuerpo o un objeto, ¿cierto? Sino que cambian sus posiciones como ocurre en un cambio de estado. Por ejemplo, tenemos acá el hielo, ¿cierto? El hielo está en estado sólido, por eso que tenemos estas partículas, ¿cierto? Que están pegadas unas al lado del otro. Pero cuando la temperatura aumenta un poco y ese hielo se derrite, vamos a tener que sigue siendo agua, pero va a cambiar solo el estado de la materia en el que se encuentra, separándose las partículas, ¿cierto? Unas de otras. Pero las partículas siguen siendo las mismas, sigue siendo H2O, sigue siendo H2O, si se fijan, ¿ya? Lo único que cambia en esta imagen, por ejemplo, es el estado de la materia en el que se encuentra esta agua. En un lado lo encontramos como sólido y en el otro lo encontramos como líquido. Si desciende la temperatura pasa del sólido al líquido. Si aumenta, perdón, al revés. Si aumenta la temperatura pasa de sólido a líquido. Pero si la temperatura desciende, ¿cierto? Vamos a tener que del estado líquido pasa al estado sólido.
por este asunto. ¿Un cambio físico será reversible? Sí. Como se los dije yo, dependiendo en este caso, para este ejemplo, de la temperatura del ambiente, el cambio puede ser reversible. Como les decía, si aumento la temperatura, voy a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Sin embargo, si la temperatura desciende, voy a pasar del estado líquido al estado sólido. Por lo tanto, un cambio físico siempre va a ser reversible. Ejemplos de cambios físicos. Cambios de estado, ¿cierto? Transformación de la materia de un estado de agregación a otro producto de la liberación o absorción de calor. Tengo acá los hielitos, muy similar al ejemplo que vimos recién. Hielos, agua, H2O en estado sólido, pero que cuando la temperatura comienza a aumentar, estos se derriten, quedando agua en estado líquido. Y acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de los estados de agregación, vale decir, de los cambios de estado que puede pasar, que les puede ocurrir a la materia específicamente, o sea, particularmente al agua, ya que ya pasa por todos los estados de la materia. Vamos a tener otro ejemplo de la dilatación térmica. ¿A qué corresponde esto? Es el aumento de la longitud o el volumen de una sustancia producto de la absorción de calor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se aumenta la temperatura, vamos a tener que una sustancia puede aumentar su volumen, como en el caso del termómetro. Si nosotros colocamos el termómetro en un vaso con agua caliente, nos vamos a dar cuenta que esta línea roja va a comenzar a subir, a aumentar. Si se fijan acá en este termómetro llega hasta los 20 grados Celsius. Pero, por el contrario, cuando le ponemos en un vaso con agua fría, ¿cierto? No ocurre esta dilatación. Por eso se llama dilatación térmica. Es cuando se agrega calor o cuando la sustancia absorbe calor. ¿Ya? No cuando se le quita calor. Se le quita calor, en este caso, la sustancia va a descender y va a marcar una menor temperatura. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una botella de vidrio en donde se introdujo un fósforo encendido y tenemos un huevo duro. Si yo coloco el huevo acá, en la botella sin ningún fósforo, me voy a dar cuenta que por la boquilla de esta no va a poder caber. No entra. Sin embargo, si le pongo el fósforo encendido, al cabo de un rato, producto de la temperatura, va a ocurrir una dilatación, ¿cierto? Y va a generar una presión haciendo que el huevo pueda entrar al interior de la botella. Cambios de forma. La aplicación de fuerza puede provocar la deformación momentánea o permanente de un objeto. Acá, por ejemplo, tenemos plastilina, donde sabemos que son moldeables, ¿cierto? Y ahí tendríamos cambio de forma, que sería un cambio de estado. Acá, por ejemplo, el lápiz también tiene un cambio de forma, ¿ya? Sin embargo, usted dice, profe, pero dijo que los cambios físicos son reversibles. Si el lápiz lo quebró, ya no va a ser el mismo lápiz. Sí, puede ser que no sea el lápiz largo como estaba antes, pero sigue siendo un lápiz. Sigue teniendo las propiedades y las sustancias que componen al lápiz siguen siendo las mismas. Por lo tanto, sigue siendo un cambio físico. Cambios químicos. Los cambios químicos son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias a partir de lo cual generan otras distintas. Generalmente podemos distinguir un cambio químico porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles como el siguiente. Por ejemplo, un cambio de color en el de las hojas de los árboles. Si las hojas de los árboles cambiaron de color, es imposible que vuelva a tener el color que tenía antes. ¿Por qué? Porque es un cambio químico, ¿ya? Y los cambios químicos son totalmente irreversibles, porque son producto de una reacción química, en donde las propiedades, ¿cierto? Las propiedades que tenían los componentes de esa reacción van a mezclarse y van a cambiar, van a formar otro totalmente diferente. Acá, por ejemplo, tenemos un cambio químico respecto del cambio de color. Tengo esta sustancia amarilla y al agregarle esta otra sustancia transparente, reaccionan químicamente y ahora pasa a ser una sustancia de color roja. ¿Qué otros ejemplos tenemos para una reacción química? La formación de un precipitado. Por ejemplo, en el interior de un hervidor
vamos a tener que todo este como sarro que se genera al interior de las barritas con las que se calienta el agua va a generar como una especie de sarro. Y ese como sarro que se genera ahí es un precipitado. La liberación o absorción de calor. ¿Ok? No sé si ustedes conocen la soda cáustica que la mamá utiliza mucho en casa. La soda cáustica, por ejemplo, cuando se diluye en el agua, porque es como sólida primero, como escamitas sólidas, y se diluye en el agua, esto no lo hagan ustedes, esto lo pregúntenle a la mamá en la casa, se van a dar cuenta o le preguntan a la mamá en la casa cuando la diluyen en el agua, de que esta soda cáustica o soda cáustica se va a calentar. No es necesario que yo la ponga al fuego para que se caliente. Sola la sustancia, la reacción química que se provoca al disolverse en el agua va a generar una liberación de calor. Entonces ahí tenemos entonces una reacción química. Otro tipo de reacción química son las bioluminiscencias, emisión de luz. Por ejemplo, acá tenemos una medusa que es bioluminiscente. ¿Ya? Todo lo que es bioluminiscencia, por ejemplo, en el caso de las luciérnagas también, que generan bioluminiscencia, vamos a tener que también es producto de una reacción química que se genera en este caso al interior del cuerpo de estos animales. ¿Ya? Y también vamos a tener otra forma de poder evidenciar una reacción química, es el desprendimiento de un gas o la efervescencia. Acá tenemos unas pastillas efervescentes que al incorporarla al agua producen una reacción química y producto de esa reacción se produce valga la redundancia, una efervescencia o desprendimiento de gas. ¿Ya? Vamos a tener igual acá algunos ejemplos de cambios químicos como la combustión, ¿ya? Que producto de la absorción de calor de un cuerpo, cuando quemamos un madero, un fósforo, una vela, esto nunca vuelve a ser lo mismo de antes, por eso que es irreversible. En la descomposición también. Cuando la materia orgánica comienza a descomponerse, nunca va a volver a ser la misma que era antes. Si tengo una manzana que se termina pudriendo, esa manzana nunca va a volver a ser la manzana que era cuando estaba lista para poder ser ingerida. Y acá tengo la fermentación. En el caso de los yogur, ¿cierto? Estos con pajaritos que se hacen, es producto de la fermentación de la leche. En el caso del pan, se hace fermentar, ¿cierto?, la masa, y es por eso que se puede elevar, ¿cierto?, la masa. Por eso se le echa levadura. La levadura hace el rol de la fermentación. Todo esto son reacciones químicas. La oxidación, cuando los metales como el hierro entran en contacto con el oxígeno ambiental, con el oxígeno gaseoso, y comienzan a oxidarse. ¿Ya? Eso es producto de una reacción química. Y la fotosíntesis también va a ser una reacción química. Ninguno de estos procesos, estos ejemplos que acabo de mencionar, van a ser reversibles. Todos ellos son 100% irreversibles. Ahora, piensa en un cambio físico o químico que experimenta la naturaleza producto de la conducta humana. Luego propone alguna acción para evitar que esto ocurra. Actividad. En el libro del Mineduc, página 29, resuelve en tu cuaderno de ciencias. Si bien es cierto, esto está en el libro del Mineduc, les digo que resuelven ahí porque en el libro no hay espacio suficiente para poder resolver. ¿Ya? Y el que no lo tiene, con mayor razón, resuelve en su cuaderno. Tenemos entonces investigación experimental. Van a reunir los materiales, y en este caso los materiales son un huevo cocido y un huevo duro. Y lo vamos a partir a la mitad. Y vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar, por ejemplo, la pregunta A. ¿Qué aspecto tiene el huevo crudo y el cocido? Y vamos a desarrollar la habilidad de describir. Tengo que describir color, textura, ¿ya? Ver cuál es el color, ver cuál es la textura, cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas que tienen estos dos huevos, el crudo y el cocido entre sí. ¿Ya? Ahí estaríamos describiendo. B.